Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia en Kansas fue uno de esos lugares donde el pasado se aferraban a las paredes como un terco sombra. Construido en el año 1900, se había visto su parte justa de la tragedia, las pandemias, los accidentes y las innumerables muertes que vino con un siglo de servicio a los enfermos y moribundos. Empecé a trabajar allí, como un turno de la noche a la enfermera, atraídos por la reputación del hospital por un excelente entrenamiento. Pero rápidamente aprendí que la misericordia tenía sus secretos. En mi primera noche, uno de los mayores enfermeras, Linda, me llevó a un lado como hemos hecho nuestras rondas. ¿Se adhieren a las zonas iluminadas? Ella dijo con su tono serio. Y si usted oye pasos o ver a alguien usando una antigua enfermera del CAP, no las siguen. Me reí nerviosamente, pensando que era algún tipo de ritos de iniciación ritual. ¿Por qué no? Sus ojos se oscureció. Porque nunca vas a volver por el mismo. Me la quite, la tiza la superstición. Los hospitales estaban llenos de historias de fantasmas, especialmente los viejos como la Misericordia. Pero como el cambio llevaban, no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Los largos pasillos parecían más oscuros de lo que debería haber sido, las luces fluorescentes parpadeantes, solo lo suficiente para desesperar a mí. Alrededor de las 2 de la mañana yo estaba de reposición de suministros, cuando oí pasos haciendo eco de abajo de la sala. Eran suaves, medido como alguien caminando deliberadamente, pero cuando miré el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por un momento pensé que vio una sombra de darte a la vuelta de la esquina. «¿Hola? ¿Me llamas?» Mi voz temblando ligeramente. No hay respuesta. Me sacudió y volvió a mi trabajo, decidida a no dejar que mi imaginación obtener lo mejor de mí. Pero las huellas vuelto, esta vez más cerca. Me volví rápidamente, y es que cuando la vi a ella estaba de pie en el extremo lejano del pasillo, su figura iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia. Ella llevaba un antiguo uniforme de enfermera, un vestido blanco con un almidonado delantal y un gorro encaramado claramente en su cabeza. Su postura era rígida, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando a mí. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus movimientos extrañamente suaves, casi deslizándose. Mi corazón latía como he dudado, desgarrado entre la curiosidad y el miedo. Linda, la advertencia se hizo eco en mi mente, pero no podía ignorar la posibilidad de que ella era un paciente o visitante perdido. Yo la seguí. Y el pasillo parecía que se extienden sin fin, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Mis pasos resonaban en voz alta, pero ella no hizo ningún sonido, como si ella no fuera a tocar el suelo. Ella dio vuelta a la esquina, desapareciendo en una de las viejas salas que había sido cerrada por años. «Espera», me llama, acelerando mi ritmo. Cuando doblé la esquina, el pasillo estaba vacío, la puerta, la vieja ala ligeramente entreabierta. Mi respiración empanado en el aire gélido como empuje la puerta abierta, el chirrido que resuenan en el silencio. El ala antigua era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada en tiras largas. El aire olía a moho y el polvo, el tenue olor antiséptico persistente como un fantasma. Haz de mi linterna parpadeo como me barrieron a través de la habitación, iluminando vacío, camas de hospital y roto equipo. Y entonces la vi de nuevo. Ella se puso de pie en el extremo de la sala, ella de espaldas a mí, sus manos entrelazadas delante de ella. El tenue contorno de su sombrero era visible contra la tenue luz que se filtra a través de una ventana abierta. Mi boca se secaba como me tomo un paso vacilante hacia adelante. «¿Senora? ¿Te has perdido?», le pregunté, mi voz temblando. Ella se volvió lentamente, con movimientos bruscos y poco natural, y me paralicé. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos huecos, sus labios se separaron en una débil, antinatural sonrisa. Pero fue ella los ojos que envió una ola de terror a través de mi negro, sin fondo, vacíos que parecían tragarse la luz. Ella inclinó su cabeza, su sonrisa se ensancha mientras ella tomó un paso más cerca. Mi linterna parpadeó salvajemente, el haz de atenuación como el aire alrededor de mí creció más frío.
Su voz era un susurro suave, roscado a través del silencio como una navaja de afeitar. No deberías estar aquí. Tropeza hacia atrás, mi corazón late con fuerza como las sombras a su alrededor comenzó a retorcerse, torsión y estiramiento hacia mí. Las paredes parecían cerrar. El aire espeso con el olor de la decadencia y algo metálico como la sangre. Me dio la vuelta y huyó. El pasillo se extendía increíblemente largo, el parpadeo de las luces de fundición distorsionada, sombras que bailaban en las paredes. Los pasos volvieron más fuerte ahora, haciéndose eco detrás de mí, como si me perseguían. No me atrevía a mirar atrás, mis pulmones ardiendo como me corrió hacia el ala principal. Cuando me lancé al iluminado pasillo, Linda estaba esperando, su expresión sombría. ¿La vio? ¿No?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, luchando por recuperar el aliento. ¿Quién? ¿Quién es ella? Linda suspiró, sus ojos se llenaron de algo parecido a la lástima. La llaman el fantasma de la enfermera. Trabajo aquí durante la pandemia de gripe española. Algunos dicen que ella mató a sus pacientes para evitarles el sufrimiento. Otros dicen que se volvió loco después de ver tantos morir. De cualquier manera, ella ha estado aquí desde siempre. Yo no creo en los fantasmas antes de que la noche, pero yo no podía negar lo que había visto. He solicitado una transferencia al día siguiente, incapaz de sacudir la memoria de sus ojos huecos y el sonido de sus pasos. Pero incluso ahora, en los momentos de silencio de la noche, a veces escucho su voz tenue y distante, susurrando a través de la oscuridad. No deberías estar aquí. El laberinto de maíz. La luna de la cosecha de la Granja Niowa fue famoso por su anual laberinto de maíz. Familias de todo el estado llegó a recorrer sus caminos, disfrutando de la fresca de otoño de aire y el olor de carruajes y manzanas de caramelo. Pero había una oscura leyenda que rodea el laberinto, uno de los lugareños susurro, pero nunca se discute abiertamente. La historia va de que cada 7 años, durante la temporada de cosecha, el espantapájaros en el centro del laberinto se vienen a la vida. Lo han llamado Jack, una figura imponente hecha de arpillera y paja, su cara cosida en forma permanente, irregular y sonrisa. Se dijo a Jack le vagar por el laberinto en la noche, a la caza de aquellos lo suficientemente tonto como para permanecer en la oscuridad. Yo no creo en leyendas. Para mí, ellos eran solo cuentos, le dijo a la emoción y susto. Cuando mis amigos me atreví a pasar la noche en el laberinto, yo lo vi como una oportunidad para demostrar la leyenda mal. El premio. Los derechos de fanfarronear y $100,000. Llegamos al laberinto justo antes de la puesta del sol. El aire era fresco, el cielo manchado con el naranja y el rosa como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Las familias eran todavía arremolinadas, sus risas y la charla se mezclaba con el murmullo del maíz. Mis amigos Mike, Jenna y Ed han visto cómo entré en el laberinto, sus teléfonos para documentar el inicio de mi reto. Nos vemos en la mañana. Mike y llamo, riendo como cerró la puerta detrás de mí. El laberinto estaba tranquilo como me aventure más profundo, las hileras de maíz se eleva por encima de mí, sus tallos se mecen suavemente con la brisa. En primer lugar fue pacífica. Todavía podía oír los sonidos débiles de la fiesta en el exterior, el zumbido distante de los tractores y la realización de la risa en el viento. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El laberinto creció más oscuro, las sombras más profundas, los sonidos de la fiesta de la decoloración, hasta que no había nada más que silencio. Los tallos de maíz parecía más alto, su susurro más fuerte, como susurros de enhebrar a través de la noche. Revisé mi teléfono por el momento 8:47 p.m. y trato de recordar el camino de regreso a la entrada. El reto era quedarse toda la noche, pero como el horario se extendía, me encontré a mí mismo queriendo salir. El laberinto era desconcertante, sus sendas vueltas y los mismos puntos de referencia que aparecen una y otra vez. No podía evitar la sensación de que estaba caminando en círculos. Que cuando me vio, al principio pensé que era otro espantapájaros, uno de los muchos esparcidos por todo el laberinto para añadir a la atmósfera. Se sitúa al final de un camino estrecho, con la cabeza ladeada hacia un lado, su dentado sonrisa iluminada por el débil resplandor de la luna. Sus brazos colgaban flácidos en sus lados, su cuerpo meciéndose ligeramente en la brisa. Pero como me acerco, algo acerca de que se sentía mal. Sus ojos negros botones cosidos de forma desigual en su arpillera cara parecía que me siga, brillando débilmente en la oscuridad. Los irregulares sonrisas se extendía más amplio,
el de costura tirando tensa. Me dio un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. El espantapájaros no se movió, pero el maíz a su alrededor parecía estremecerse, los tallos susurró violentamente, como si algo invisible se estaba moviendo a través de ellos. Una baja, la raspatura de sonido hizo eco a través del laberinto, como el raspar de las hojas secas contra la madera. Me dio la vuelta y huyó. Los caminos torcidos alrededor de mí, el maíz de cierre, el susurro de crecimiento más fuerte. Me encontré, mi linterna parpadea como he revuelto a mis pies, la sensación de estar siendo vigilado presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Y entonces lo oí, el sonido de los pasos, pesados y deliberada, crujiendo a través de la tierra seca detrás de mí. No me atrevía a mirar atrás, mi respiración que entra en desigual jadeos mientras corría ciegamente a través del laberinto, en el susurro del maíz creciendo más fuerte, más frenético. Doblé una esquina y se detuvo en seco en mis pistas. El espantapájaros estaba allí, de pie en el medio del camino, con la cabeza inclinada, sus brazos extendidos. El botón negro ojos brillaron, su sonrisa aparentemente estirar increíblemente amplia como la que dio un paso hacia mí, sus movimientos bruscos y poco natural. Me volví a cal y canto, mi linterna haz rebotar violentamente como yo busque la salida. Los pasos seguidos, más rápido ahora, el sonido de paja seca cepillado contra el maíz llenando el aire. Los susurros se convirtieron en risas, baja y gutural, en hebrar a través de la oscuridad. Me tropecé de nuevo cayendo con fuerza sobre el suelo. Mi linterna se deslizó fuera de su alcance, su haz de fundición de largo, el parpadeo de sombras contra el maíz. El espantapájaros se alzaba por encima de mí, sus ojos de botón brillando débilmente, su sonrisa de estiramiento todavía mayor. Se agachó, su paja de relleno de la mano rozando mi brazo, y me gritó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el borde del laberinto, los primeros rayos de sol rompiendo sobre el horizonte. Mis amigos estaban allí con sus rostros pálidos, sus voces llenas de alivio cuando se le preguntó qué había ocurrido. Yo no podía contestar. Mis recuerdos de la noche fueron fracturados, los detalles escapan como el agua a través de mis dedos. Cuando regresamos al laberinto más tarde esa mañana, el espantapájaros se había ido. La ruta en la que yo había visto era vacía, el maíz tranquilo. El personal afirmó que nunca había sido un espantapájaros en que parte del laberinto y ninguno de ellos había visto nada inusual. Pero yo sé lo que vi. A veces, tarde en la noche, oigo el susurro de maíz fuera de mi ventana, el tenue sonido de las pisadas de enhebrar a través de la oscuridad, y sé que Jack todavía está ahí, esperando el siguiente en ganar a pasear en su laberinto. Porque una vez que usted entra, usted nunca está verdaderamente libre. La campana de la bruja devuelve. Adams, Tennessee, es una ciudad tranquila, sus colinas y expansión de las tierras de cultivo lleno de historia y leyenda, pero ninguno de sus historias son tan infame como el Bell Witch, aún tiene una historia de maldiciones, de susurros y un malvado espíritu que atormentaba la campana de la familia en la década de 1800. Creciendo en Adams, que había oído la historia infinidad de veces, como la campana de la bruja, una entidad que algunos creían que para ser un espíritu vengativo, otros un demonio había maldecido la familia, atormentando con ruidos extraños, agresiones físicas e incluso la muerte. La leyenda reivindica el espíritu desapareció después de que John Bell misteriosa desaparición, pero prometió volver en 107 años. La fecha habían pasado de largo, y mientras el timbre de la bruja de la cueva y otros sitios que todavía trajo la curiosidad de los turistas, la ciudad había estado callado durante décadas. Es decir, hasta que se trasladó a la antigua campana de la familia de la Hacienda. Yo no sabía de la propiedad completa de la historia cuando la compré. El agente de bienes raíces se menciona su edad y la proximidad a la cueva, pero omitió su conexión a la inquietante. No fue hasta que un vecino se detuvo con una cazuela que me enteré de la verdad. ¿Usted compró el bel lugar? La señora Callan, una anciana con un rostro curtido, le preguntó con los ojos bien. ¿Usted no sabe? ¿Sabes qué? Me pregunto, confundido. Ella vaciló, mirando a su alrededor como si las paredes pueden estar a la escucha. Esta casa es maldito. La campana de la bruja vive aquí, atormentado de la familia durante años. La gente dice que ella todavía perdura. Me reí nerviosamente ignorando su advertencia, como una reliquia de la pequeña ciudad en la superstición. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, la casa parecía revivir. Comenzó con susurros.
Débil al principio como el susurro de las hojas roscado a través de la oscuridad. Me dije a mí mismo que era solo el viento, la antigua casa de sedimentación, pero el murmullo creció más fuerte, diferente de la formación de palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. A salir. Me tiro en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, las sombras profundas, el aire frío a pesar de la cálida noche de verano. Tomé mi teléfono con su linterna para escanear la habitación, pero no había nada allí. A la mañana siguiente, me encontré con aranazos en las paredes. De largo, puntiagudas marcas que no había estado allí antes, especulación en la madera vieja. Mi primer pensamiento fue roedores, pero las marcas eran demasiado profundo, demasiado deliberado como marcas de las garras. Trate de ignorarlo para centrarse en el desembalaje y el asentamiento. Pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. Los objetos se movían sobre sus propios libros que caen de los estantes, puertas cerrarse de golpe sin brisa de moverse. Y luego estaban las sombras oscuras, siluetas amorfas que parpadeaban en los bordes de mi visión, desapareciendo cuando me volvió a mirar. La peor fue la risa. Empezó una noche, mientras yo estaba cepillando mis dientes, un bajo, gutural risa haciendo eco a través de la casa vacía. No era procedente de cualquier dirección, pero parecía que me rodean, roscado a través del aire como el humo. ¿Quién es? Me exigió, mi voz temblando. La risa se detuvo, reemplazado por un silencio ensordecedor. Y entonces, una sola palabra, le susurro tan cerca se sentía como que estaba en mi oído. Bienvenidos. Yo sabía que no podía ignorar las advertencias. Comencé a investigar sobre el campanario de brujas, vertiendo sobre los antiguos registros, libros y artículos. Las historias fueron consistentes, un espíritu que prosperó en el miedo, alimentándose de la energía de los atormentaba. La campana de la familia había intentado todo lo posible para desterrar los sacerdotes, los rituales, incluso exorcismos, pero nada funcionó. La bruja de la izquierda solo cuando se eligió. Desesperado, he visitado la campana de la bruja de la cueva, con la esperanza de encontrar respuestas. La guía, una mujer joven llamada Megan, parecía reacio a hablar de la obsesión. Pero cuando le dije que de donde yo vivía, su rostro palideció. «Debe irse», dijo ella, su voz temblando. «La cueva es una cosa, pero la casa, que es donde empezamos. Si ella se volvió, ella no se detiene». «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Megan vaciló, luego se inclinó más cerca, para recordarnos que ella todavía está aquí, y para asegurarse de que nadie se olvida de ella. Esa noche, la casa estaba peor que nunca. Los susurros eran ensordecedores, la superposición de voces que parecía venir de las propias paredes. La risa era constante, haciendo eco a través de las salas, acompañado por el sonido de los pasos de la estimulación de ida y vuelta. Traté de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire pesado y sofocante. Las sombras crecían más oscuro, teniendo en formas retorcidas, figuras humanoides que se movió hacia mí, sus formas de parpadeo como llamas. Y entonces se le apareció. Una figura se sitúa en la parte superior de las escaleras, su forma débil pero inconfundible. Ella llevaba un largo andrajoso vestido, su rostro oscurecido por las sombras, pero su presencia fue abrumadora. El ambiente se volvió más frío, los susurros detener abruptamente como empezó a descender. «¿Por qué estás aquí?». Me las arreglé para ahogar mi voz temblando. Ella no respondió, pero el aire parecía a pulso con su rabia. De la sombra surgió, que me rodea, sus formas, retorciéndose y girando como las luces parpadeaban y salvajemente. Mi pecho se aprieta, mi visión borrosa como la risa se volvió, más fuerte ahora, más siniestra. Y entonces todo se volvió negro. Me desperté en el exterior, acostado en la hierba que crece cerca del borde de la propiedad. La casa estaba a oscuras, sus ventanas destrozadas, la puerta abriéndose de par en par en la brisa. Yo no ir de nuevo en el interior. Yo no podía. Salí de Adams ese día, el abandono de la casa y todo lo que tenía. He probado a mover para convencerme a mí mismo de que era solo una pesadilla, un producto de mi imaginación. Pero a veces, tarde en la noche, oigo la risa de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio. Y sé que la campana de la bruja no ha terminado. Ella está esperando, observando, esperando su momento hasta que alguien más se atreve a molestar a su dominio. Y cuando lo hacen, ella va a recordar porque su nombre resuena a través de la historia.
La Casa de los Mil Ojos. Fue una maravilla de la arquitectura que precariamente en las colinas de San Francisco como un olvidado reliquia de la era victoriana. Conocida simplemente como la Casa de los Mil Ojos, su historia era tan laberíntica como de su diseño. El arquitecto, Elias Grayson, había sido un solitario que se construyó la casa de su familia en la década de 1800, pero nunca se mudaron. Por el momento el último clavo fue martillado, Elias y su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños les susurro que la casa había consumido ellos, que sus serpenteantes pasillos y habitaciones ocultas estaban vivos, siempre observando. Había sido abandonada por décadas, criticada incluso por los más decididos urbano exploradores, hasta que fue comprado por un desarrollador. Planearon para restaurarlo y convertirlo en apartamentos de lujo, que cuando me contrataron para documentar el proceso. Como fotógrafo freelance, había explorado un sinnúmero de edificios abandonados, pero esta era diferente. El momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, como si la casa en sí fuera la celebración de su aliento. El gran hall de entrada fue una obra maestra de la artesanía adornado de madera, ventanas de cristal manchadas de fundición, fracturado el arco iris en el suelo. Pero fue en los espejos que de inmediato llamó mi atención. Estaban por todas partes. Cada pared, cada corredor, incluso los techos estaban cubiertos de espejos de diferentes tamaños y formas. Algunos estaban agrietados, su plata, la copia se desvaneció con el tiempo, mientras que otros brillaba como si hubieran pulido de ayer. Cada espejo refleja no solo la habitación, pero parecía tener sus propios secretos, la luz dentro de ellos girando y cambiando. Espeluznante, ¿verdad? El gerente de proyecto, un corpulento hombre llamado Carter, de pie detrás de mí, con sus brazos cruzados. El rumor es, Elias instalado en cada espejo de sí mismo. Dijo que había de hacer la casa a ver todo. Me reí nerviosamente, tratando de debilitar el malestar que se posaba sobre mí. Bueno, lo logro. Se siente como que estoy siendo observado. Carter le sonrió. A usted y a todos los demás. No dejes que se acerquen. Pero lo hizo. Oh. El primer día transcurrió sin incidentes. Yo vagaba por la casa fotografiando los detalles intrincados, el tallado de los pasamanos, los vitrales, el desmoronamiento de arana. Pero los espejos en la inestabilidad de mí, no importa de dónde yo estaba, mi reflexión siempre parecía apagado. Un destello de movimiento cuando yo no estaba en movimiento. Una sombra que no debería estar allí. En el segundo día el malestar creció peor. Como ya he fotografiado el salón, me di cuenta de algo extraño en uno de los espejos. Una figura débil y vago de pie en la esquina de la habitación. Cuando me volví, la esquina estaba vacía. Pero cuando miré hacia el espejo, la figura había desaparecido. Solo un truco de la luz, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero mis manos temblaban como puedo ajustar la configuración de la cámara. Esa noche soné con la casa. En mi sueño, los espejos no solo se reflejan en las habitaciones, que eran puertas de acceso, mostrando otras versiones de la casa, cada uno más oscuro, más decaído. Sombras se movían dentro de ellos, me miraba, me sigue como yo vagaba por los interminables pasillos. Me desperté en un sudor frío, el recuerdo de aquellas figuras en la sombra grabado en mi mente. Al día siguiente decidí centrarme en los pisos superiores. La escalera crujió bajo mi peso, los espejos que recubren las paredes que reflejan infinitas versiones de mí mismo mientras me subía. En el tercer piso me encontré con una puerta que se había cerrado, el marco deformado como si algo había obligado a cerrar. Carter estaba en ninguna parte ser encontrado, así que utiliza una barra de hierro que había encontrado en el pasillo para hacer palanca para que se abra. La puerta se estremeció como se dio paso, revelando un largo y estrecho pasillo forrado con más espejos. El aire era más frío aquí, la luz tenue como si la habitación hubiera sido tocada por décadas. Levanté mi cámara, el flash, iluminando el espacio en ráfagas duro. Pero como ya he revisado las fotos, mi estómago cayó. En todos los cuadros, los espejos mostró algo diferente. El pasillo detrás de mí, oscuras y decaído. Figuras de pie en las sombras, sus rostros oscurecidos, sus ojos brillando débilmente. Me volví, mi corazón late con fuerza, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros comenzó esa noche. Débil al principio como el susurro de las hojas, roscado a través del aire, que creció más fuerte a medida que me movía a través de la casa, la superposición de voces que parecían venir de todas partes y en ninguna parte. Los espejos reflejan las sombras que no estaban allí, las cifras que se mueven cuando me quedé quieto. Traté de salir, pero la puerta no se movió.
Las ventanas estaban cerradas, sus paneles manchados con el polvo y la suciedad. La casa se sentía vivo. Sus paredes de cambio de marchas, los espejos, la deformación y la ondulante como el agua. Y entonces vi en él. Elias Grayson. Él estaba en uno de los espejos, su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros y hueco. Sus labios se movieron formando palabras que yo no podía oír, pero su presencia era sofocante. Él levantó una mano, apuntando directamente a mí, y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Los espejos destrozados. El vidrio estalló en cada dirección, el corte en mi piel como me cae al suelo. El aire se llenó con el sonido de cristales rotos y distantes risas, las sombras de los espejos para que no se derrame en la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y se cambió. No recuerdo cómo se me escapó. Un momento yo estaba en la casa, las sombras de cierre, y el siguiente yo estaba fuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La casa estaba a oscuras y en silencio, sus ventanas mirando fijamente como ojos vacíos. Yo nunca fui de nuevo, pero la casa nunca me dejes ir. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. Veo a Elías en el espejo, sus ojos huecos me mira, su susurro roscado a través del silencio. La casa de los 1000 ojos no es solo embrujada, está viva. Se ve todo, recuerda todo y siempre mirando. Y está esperando que alguien la pase en el interior. El Wendigo del hambre. El Parque Nacional Los Glaciares en Montana era un lugar de impresionante belleza, picos nevados, densos bosques de pinos y lagos de aguas cristalinas. Pero a pesar de su majestad, el desierto cabo de un cierto peligro, un salvaje quemando el respeto. Era el tipo de lugar donde la naturaleza se resolvió y los seres humanos eran meramente los visitantes. Yo había sido senderismo en el parque durante años, atraídos por sus senderos robusto y de aislamiento. Esta vez, había convencido a mi amigo Jake para que se unan a mí en una de 3 días de caminata a través de las menos transitadas del norte para esquí de fondo. Él era un experimentado amante de la naturaleza, pero me di cuenta desde el principio que algo acerca de este viaje le hizo sentirse incómoda. ¿Usted sabe las historias? ¿Verdad?, se preguntó mientras cargábamos nuestro equipo en el comienzo del sendero. ¿Historias?, me dijo, tirar mi mochila sobre mi hombro. El vacilo mirando a los altos pinos que nos rodea. Las leyendas. El Wendigo. Me eché a reír, sacudiendo mi cabeza. Usted ha estado leyendo mucho folclore. No hay tal cosa. Jake no parecía convencido, pero él me siguió en el camino sin más argumento. El primer día transcurrió sin incidentes. El aire fresco, el sonido de nuestras botas crujiendo contra el camino de tierra se mezclaba con el lejano llamadas de los pájaros. Fue en la segunda noche que las cosas comenzaron a cambiar. Habíamos establecido un campamento en un pequeño claro, el fuego crepitante como comimos y hablamos. El cielo estaba despejado, las estrellas dispersas como los diamantes contra el terciopelo negro. Pero el bosque se sentía diferente, demasiado tranquilo. El susurro de las hojas y distantes sonidos de animales brillan por su ausencia. Jake se notó demasiado. Es demasiado todavía, dijo él, hurgando el fuego con un palo. Los animales no solo tienen que ir en silencio como este. Tal vez se están manteniendo su distancia, he sugerido, aunque no creo que mis propias palabras. A medida que avanzaba la noche, el malestar creció. Alrededor de la medianoche, me desperté a un débil sonido suave, deliberada pasos crujiendo a través de la maleza. Me senté, mi corazón late con fuerza y se esforzó por escuchar. Jake ya estaba despierto, sus ojos, su mano agarrando la empuñadura de su cuchillo de caza. ¿Has oído eso?, el susurro. Asentí con la cabeza, haciendo un gesto para que se quedara tranquila. La huella se hizo mayor, rodeando el campamento, el ritmo antinatural demasiado lento, demasiado deliberada. Cogí mi linterna y brillaba hacia los árboles, la viga de corte a través de la oscuridad. No había nada allí, pero el sonido se detuvo. Jake y yo nos sentamos en silencio, por lo que se sentía como horas, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Finalmente, el agotamiento nos alcanzó y que deriva en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, se encontró las pistas. Ellos eran grandes, imposibles, de modo que, con garras de los pies que se hundían profundamente en la tierra blanda. Lo había hecho de ellos había un círculo de nuestro campamento varias veces antes de desaparecer en el bosque. Jake estaba pálido, sus manos temblando, como puso de manifiesto uno de los imprime con su dedo. «Tenemos que salir», dijo, su voz apenas por encima de un susurro.
Yo quería discutir, insisten en terminar el viaje, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Nos llena rápidamente, el malestar en el aire de crecimiento más pesado con cada momento que pasa. Como hemos seguido nuestros pasos, el bosque parecía más oscuro, las sombras más largas, los árboles más cercanos, el tenue olor de la descomposición colgado en el aire, cada vez más fuerte en el transcurso del día. Por la tarde nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Esto no tiene sentido, dije, mirando el mapa. Debemos encontrado el sendero principal y horas. Jake no responder. Su mirada estaba fija en las copas de los árboles, su expresión una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué es? Me pidió. El senalo. Mira. Seguí su mirada y sentí que mi estómago gota. Cuelgan de las ramas por encima de nosotros eran trozos de ropa desmenuzado y tenidas de oscuro. Los huesos, despojado limpio, que colgaban como macabro adornos, se mecen suavemente con la brisa. Antes de que pudiera reaccionar, el bosque cobró vida con el sonido de un bajo, gutural gruñido que parecía el eco de todas las direcciones. El ambiente se volvió más frío, el olor de la descomposición abrumadora. «Ejecutar», dijo Jake, su voz temblando. Nos atornilladas de la selva, un desenfoque alrededor de nosotros, el sonido de algo grande estrellándose a través de la maleza detrás de nosotros. Mis pulmones quemados, mis piernas dolor como me empujo hacia adelante, los gruñidos de crecimiento más fuerte, más cerca. Nos topamos en un claro del bosque, la luz del sol débil y pálido, el suelo se llena de más huesos. En el centro se encontraba una figura de alto, flaco, su esqueleto envuelto en jirones de carne. Sus ojos ardían con una increíble luz, su boca forrado con sharp, dientes afilados. El Wendigo. Se movía con inhumana velocidad, cerrando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Jake gritó, moviendo su cuchillo salvajemente, pero la criatura bateó de un lado con la aterradora facilidad. El golpeó el suelo, inmóvil. Me paralicé, mi cuerpo paralizado por el miedo, ya que la criatura volvió su mirada a mí. Sus ojos se aburren la mía, llena de hambre y la malicia. Se acercó, la tierra temblando debajo de su peso. Dejar, el gruno, su voz gutural escofina que parecía vibrar en mi pecho. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. El acaparamiento de Jake del brazo, me arrastró hasta sus pies, su peso casi demasiado para soportar. El Wendigo nos sigue, sus brillantes ojos viendo cómo nos topamos lejos, el bosque de cierren detrás de nosotros. Nos hizo volver a inicio del sendero a la mañana siguiente, maltratadas y agitado pero vivo. Jake nunca hablamos de lo que hemos visto y yo no le presiona. Ambos sabíamos la verdad, algunas leyendas no son solo cuentos. Incluso ahora, años más tarde, no me puedo quitar de la memoria de aquellos ardor en los ojos, el olor de la decadencia, el sonido de los pasos fuertes en la oscuridad. El Wendigo es real y que todavía está por ahí, rondando el desierto, su hambre nunca satisfecho. Y sé que nunca puso un pie en Parque Nacional de los Glaciares de nuevo. Terrores de la noche en la calle Elm. Me mudé allí hace un año, atraídos por el bajo precio y la de un nuevo comienzo. Mis vecinos eran simpáticos pero reservado, el tipo de personas que saludo cortésmente pero no hacer demasiadas preguntas. Era un lugar pacífico, el tipo de silencio que había estado anhelando. A continuación, la pesadilla comenzó. Se inició alrededor de un mes después de que me mudé viva y aterrador, más real que cualquier sueño que jamás había experimentado. Me despertaba jadeando por aire. Mi corazón late con fuerza, el eco de algo oscuro y sin rostro todavía se avecina en mi mente. En el primero, yo lo atribuyo al estrés. Pero cuando he hablado de las pesadillas a mi vecina, la señora Hargrove, su reacción me sorprendió. Su cara se puso pálida y ella agarró el borde de su marco. ¿Usted ha estado sonando con él? ¿No? Ella susurró. ¿De qué? Le pregunté, la piel erizada. Ella sacudió la cabeza, su voz temblando. No hablamos de eso, no pienses en ello. Él solo viene si lo dejas en. Esa noche soné con la figura por primera vez. Él se puso de pie a los pies de mi cama, alto y delgado, su forma sumido en la oscuridad. Su rostro estaba habituales, un vacío que parecía extraer a la luz de la habitación. No me podía mover, no podía gritar, mi cuerpo paralizado como él se acercó con una larga, con garras en los dedos. Me desperté con un sobresalto, empapado en sudor, mi garganta primas como a pesar de que yo había estado gritando. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de su presencia quedó, un peso asfixiante que presionaba contra mi pecho. A la mañana siguiente,
Me di cuenta de que las ojeras debajo de mis vecinos' ojos, sus voces callaron mientras hablaban en grupos en las aceras. Cuando me acerqué, las conversaciones se detuvo, sus ojos evitando la mía. Yo no era el único a tener pesadillas, pero no quería admitirlo. La figura volvió cada noche, su presencia cada vez más fuerte, su forma más clara. Comencé a escuchar su voz, baja y gutural, enhebrar a través de mis sueños. Let me in, le susurro las palabras de envolver alrededor de mí como el humo. Empecé a dormir con las luces encendidas, pero no ayuda. Las pesadillas se desangran en mi vida de vigilia, sombras parpadeantes en los bordes de mi vision, tenue susurro roscado a través del aire. La figura no estaba solo en mis sueños, mas él estaba aquí, en mi casa, mirando, esperando. Desesperado por respuestas, me fui a la biblioteca local, pinando a través de periódicos viejos y de la ciudad de registros. Lo que he encontrado me heló hasta los huesos. Décadas atrás, la calle del Olmo había sido el sitio de un hospital psiquiátrico, un lugar donde los pacientes fueron sometidos a tratamientos experimentales. Un paciente en particular se destacó, un hombre llamado Víctor Kahn, quien fue cometido después de una serie de violentos incidentes. Él había estado plagada de alucinaciones, reclamando para ver una figura sombría que lo seguía a todas partes. El caso de Víctor Archivo fue escasa, pero el final de la entrada se destacó, paciente sucumbió a un paro cardíaco durante el sueño, causa de muerte desconocida. Últimas palabras, él está aquí. El hospital incendió poco después de la muerte de Víctor, y la tierra fue vendida a los desarrolladores. Las casas en la calle del Olmo se construyeron sobre sus cenizas. Las piezas se acomodó en su lugar. Las pesadillas no eran al azar. La figura que no solo estaba en mi mente. Él era real y estaba atado a este lugar. Esa noche he cometido el error de enfrentarse a él. Cuando me desperté en el sueño, él ya estaba allí, de pie en la esquina de mi habitación, su hueco rostro vuelto hacia mí. El aire era frío, pesado. Las sombras alrededor de él como el parpadeo de la luz del fuego. ¿Por qué estás aquí?, me exigió, mi voz temblando. Él se acercó, sus movimientos lento, deliberado, su presencia que llena la habitación. Usted me trajo aquí, dijo, su voz baja y resonante. Yo vivo donde estoy, se temía. Trate de correr. Pero mis pies no se movían, la sala de torsión y estiramiento alrededor de mí. Su rostro estaba a centímetros de la mía, su aliento frío contra mi piel. Let me in, le susurro de nuevo. Me desperté gritando, mi pecho apretado, mi cuerpo empapado en sudor, pero la pesadilla no terminó. Las sombras en la habitación parpadeaba y me di cuenta de que con un asco temor, de que aún estaba allí de pie en la esquina, mirando. He huido de la casa de noche, conducir sin rumbo fijo hasta el amanecer, de la figura de la voz haciendo eco en mi mente. Cuando volví a la mañana siguiente, la casa estaba fría, el aire pesado, las sombras más oscuras de lo que debería haber sido. Desde entonces me he alejado de la calle del Olmo, pero las pesadillas que me han seguido. La figura que sigue, al pie de mi cama, sus susurros llenando el aire. Let me in. No sé lo que es un fantasma, un demonio o algo mucho peor. Pero sé esto, que se alimenta del miedo, y una vez que he visto de él, él nunca se va. Elm Street no es maldecida por causa de su pasado. Es maldecida por causa de él, y ahora yo también. El cementerio de las almas perdidas. El cementerio se sentó en las afueras de Silent Hill, Kentucky, envuelto en una perpetua niebla que se aferraban a la tierra como un ser viviente. Lugareños llaman el cementerio de las almas perdidas, un lugar donde los muertos no descansan y la vida no perduran. Pero para mí, fue cuando mi mejor amiga, Claire, fue enterrado. Claire siempre había sido atraído a la extraña y macabra, una fascinación que a menudo tiro de ella en lugares que otros temían a la banda de rodadura. Cuando ella desapareció una niebla de la noche, toda la ciudad buscado por ella. Pero solo su vehículo fue encontrado abandonado en el cementerio de la Puerta. Una semana más tarde, su cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda en el bosque detrás del cementerio. Su muerte gobernó como un trágico accidente. Nunca lo creí. Algo acerca de su muerte no se siente bien conmigo, y los rumores que rodean el cementerio profundizó mi sospecha. Se dijo que la niebla no era natural, que se lleva las voces de los muertos, que los que se aventuró demasiado profundo en la niebla a veces no retorno. Un año después de su muerte, fui al cementerio en la noche, decidido a encontrar respuestas. Armados con una linterna y un abrigo, hice mi camino a través de las puertas de hierro, la niebla tragar el sonido de mis pasos. El aire era frío. El silencio opresivo
solo roto por el leve susurro de las hojas y el lejano pitido de un búho. Las tumbas eran viejos, muchos de ellos cubiertos de musgo y las malas hierbas, sus lápidas resistido y agrietada. Hice mi camino a Claire, la tumba de las flores que había dejado durante mi última visita, ahora marchitas y decaído. La visión de su nombre grabado en la piedra envió una punzada de dolor a través de mí, pero me empujo a un lado, centrarse en la tarea a mano. Como me arrodillé junto a su tumba, lo he oído un débil susurro enhebrar a través de la niebla. Me ayuda. Me paralice, mi corazón late con fuerza, mi linterna temblor en mi mano. La voz era débil pero inconfundible. Era la voz de Claire. ¿Claire? Me llama, mi voz quebrarse. El susurro llegó de nuevo, más claro esta vez, más cerca. Me ayuda. Me puse de pie, brilla mi linterna en la niebla, el rayo apenas de corte a través de la densa niebla. El cementerio se extendía delante de mí, sus hileras de tumbas de desaparecer en el blanco vacío. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el rumor más insistente. Me ayuda. ¡Pum! Seguí el sonido de mis pasos lentos y cautelosos, el haz de la linterna parpadea como si las baterías fueran muriendo, el camino se retorce y giraba, me lleva más profundamente en el cementerio. En el pasado tumbas tan antiguo, las inscripciones se había desgastado. La niebla parecía vivo que se encrespa alrededor de mí, amortiguar todos los sonidos excepto los susurros. Y entonces vi en ella. Ella se puso de pie en el borde de un claro, su figura débil y translúcido, su cabello oscuro colgando relajado sobre sus hombros. Ella llevaba la misma ropa con la que había sido enterrado en la suciedad que aún se aferran a la tela. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. «¿Claire?» susurré, mi voz temblando. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó más profundo en la niebla, su forma de desvanecimiento y ni fuera de la vista. Y seguido, mi aliento visible en el aire helado, mi corazón latía más rápido. El murmullo creció más fuerte, más clara, mezcla con los demás baja, tristes voces que parecía venir de todas las direcciones. Hablaban en un idioma que yo no entendía, su tono de súplica, desesperada. El claro abierto en un espacio circular rodeado por imponentes árboles, sus ramas se abrió camino en el cielo. En el centro se encontraba un antiguo mausoleo, su fachada de piedra agrietados y desgastada, su hierro de la puerta entreabierta. Claire estaba enfrente de ella, su figura parpadeó como un moribundo que llama. «No me van a dejar ir», dijo ella, su voz apenas audible. «¿Tienes que ayudarme?» Se me acerco, los susurros de crecimiento más fuerte, su tono cambio de declararse a la ira. El ambiente se volvió más frío, la niebla arremolinada alrededor del mausoleo como una cosa viva. «¿Cómo?», le pregunté, mi voz quebrándose. «¿Cómo puedo ayudarle?» Ella se volvió hacia mí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cerrar la puerta. La selle. «No los deje fuera». Antes de que pudiera responder, una sombra se movió en el interior del mausoleo, su forma masiva y no natural, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. El murmullo se convirtió en un rugido, el suelo debajo de mí, temblando como la sombra, se extendía hacia la puerta. «Ahora». Claire gritó, su voz de corte a través del caos. Corrí a la puerta, mis manos temblando cuando me empujo contra el frío hierro. La sombra surgió, sus garras, las manos estiradas para mí, su gruñido haciendo eco en mi pecho. Con un último empujón, la puerta se cerró de golpe, el rugido dentro de cortar abruptamente. El aire crecieron aún, la niebla levantar ligeramente, el peso opresivo de aceleración. Cuando me volví, Claire se había ido. Me encontré fuera del cementerio, mi corazón late con fuerza, los susurros todavía débil en la parte de atrás de mi mente. No sé lo que me he sellado dentro de ese mausoleo, pero sé que no estaba destinado a ser libre. El cementerio está todavía allí, la niebla tan grueso como siempre, los susurros llevar por el viento. Algunas noches escucho la voz de Claire de nuevo, tenue y distante, me daba las gracias. Pero también he oído algo bajo, guturales gruñidos y el tenue sonido de garras rascando contra la piedra. Y sé que la puerta no se puede sostener por siempre. La maldición de la momia a la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D. siempre estaba tranquila por la noche, las grandes salas llenas solo con el ligero zumbido de los sistemas de seguridad y el lejano eco de los pasos. Yo era una noche de guardia con la tarea de asegurar nada alterado los artefactos de valor incalculable que lleno las exposiciones. La mayoría de las noches fueron sin incidentes.
pero la noche en que el sarcófago llegó fue diferente. La caja era enorme, su superficie estampada con los jeroglíficos egipcios y advertencias escritas en idiomas que no entendía. El curador de la exhibición, el doctor Eliza Inviernos, estaba prácticamente vertiginoso como el de los trabajadores cuidadosamente maniobro en el centro de la galería. «Este es el encontrar de un curso de la vida», dijo ella, sus ojos relucientes. «Una conserva a la perfección sarcófago intacto durante milenios. Dicen que pertenece a una alta sacerdotisa, una mujer maldita y condenada a una eterna disturbios». Me reí nerviosamente. «¿Maldito? Suena como algo salido de una película». Ella me dio una mirada, su emoción de atenuación ligeramente. Estas leyendas a menudo tienen sus raíces en la realidad. El antiguo Egipto no era solo por el oro y las pirámides. Fue sobre el poder, la venganza y cosas que no entendemos. Esa noche, como yo patrullaba en el museo, el aire se sentía diferente. La temperatura en la galería de la vivienda, el sarcófago fue notablemente más, las sombras más largo, más profundo. La caja había sido inaugurado a principios de ese día, la tapa del sarcófago retirado para revelar los detalles tallados en su superficie. Los jeroglíficos parecía brillan débilmente en la penumbra, sus formas casi cambió cuando me parecía demasiado largo. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. Pero como las horas se alargó, la inquietud que solo creció. Alrededor de la medianoche, lo he oído un sonido débil, como un susurro que viene desde la dirección de la galería. Al principio, pensé que era el viento, pero el edificio fue sellado hermético. Mi mano instintivamente fue a la luz de la linterna de mi cinturón como hice mi camino hacia el sonido. La galería estaba vacía, el sarcófago de pie en el centro, sus oscuras de la forma iluminada por el débil resplandor de las luces de la habitación. El susurro se detuvo cuando entré, sustituido por un silencio opresivo que hizo que mi pecho apriete. Y luego, el ambiente se volvió más frío. Yo brillaba mi linterna alrededor de la habitación, su haz de corte a través de las sombras. Por un momento pensé que vi un movimiento débil, vacilante forma cerca del sarcófago. Di un paso más cerca, mi corazón late con fuerza, el pelo en la parte de atrás de mi cuello erizado. El susurro comenzó de nuevo, más fuerte ahora, roscado a través del aire como el humo. No era un idioma que yo reconocido, las palabras guturales y agudo, y sin embargo extrañamente melódico. Las tallas en el sarcófago parecía pulso débil, los jeroglíficos brillando con una suave luz dorada. Tropecé de nuevo, mi linterna tembló en mi mano. Los susurros se convirtieron en un bajo, resonante el aire vibrando alrededor de mí. Y a continuación, la tapa del sarcófago cambiado. Fue leve, solo una fracción de una pulgada, pero lo suficiente para enviar una sacudida de terror a través de mí. Me paralicé, mi aliento en la captura de mi garganta, el zumbido de crecimiento más fuerte, más profundo, llenando la habitación con un casi ensordecedor de resonancia. La tapa se trasladó de nuevo, esta vez de deslizamiento abierto con un bajo, un ruido de fricción. Yo no podía apartar la mirada, mis pies enraizados en el lugar como una mano delgada, seca, su piel apretada contra el hueso, surgieron de la oscuridad interior. Una figura se levantó del sarcófago, su forma envueltos en jirones de ropa, sus ojos huecos brillando débilmente en la penumbra. El murmullo creció más fuerte. La superposición, llenando mi cabeza con una cacofonía de sonido que hizo que mi visión borrosa. La figura se volvió hacia mí, su mirada de bloqueo sobre la mía y sentí un peso insoportable liquidar a través de mí, como el mismo aire era de trituración de mi pecho. Ella alzó una mano, sus huesudos dedos de curling, y los susurros se unieron en una sola palabra. Salir. Tropecé de nuevo, mi respiración que entra en jadeos desiguales, la habitación girando alrededor de mí. La figura salió del sarcófago, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia llenando la habitación con un asfixiante de pavor. De alguna manera he encontrado la fuerza para ejecutar. Me marché de la galería de los susurros de en pos de mí, roscado a través del aire como fantasmal zarcillos. Las cámaras de seguridad parpadeaban como me paso, sus feeds de distorsión, el ruido del sarcófago que vibra a través de las paredes. Cuando llegué al vestíbulo, el aire crecieron aún, los susurros que se pierden en el silencio. Me volví para ver la galería de la puerta cerrarse de un portazo detrás de mí, el sonido de eco a través del museo vacío. Al día siguiente, me encontré con el doctor Inviernos en la galería, examinando el sarcófago con una mezcla de asombro y temor.
Ella no me cree cuando le dije lo que había visto, descartarlo como el agotamiento o el estrés. Pero los jeroglíficos en el sarcófago había cambiado, sus formas agudas, sus líneas más irregulares, casi como si fueran de advertencia de nosotros. Durante las próximas semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder. El personal informó a escuchar susurros en los pasillos, las sombras se movían por donde no deben, y el sarcófago parecía el zumbido de Bill, su presencia creciente de las más opresivas con cada día que pasa. Los visitantes, que se demoró demasiado tiempo cerca de la exposición, se quejó de dolores de cabeza, náusea y vívid, sueños perturbadores. Dejé poco después, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. Pero el museo no escapar de la maldición. Los informes de los fenómenos inexplicables siguió a la superficie y el doctor Inviernos, desaparecido en circunstancias misteriosas, su oficina a la izquierda en desorden, sus notas dispersas como si ella los había dejado en un apuro. El sarcófago fue finalmente sellado y se retira, su actual ubicación desconocida, pero sé esto, lo que estaba dentro no estaba destinado a ser molestado. Y la maldición de la momia a la tumba está lejos de terminar. The Vanishing Hitchhiker. La carretera 13 en Mississippi fue un tramo de carretera desolada como estaba misterioso, de un bobinado de la cinta de asfalto de corte a través de los densos bosques y olvidado tierras de cultivo. Los lugareños llaman el diablo de la carretera y tenían sus razones, desapariciones, extraños avistamientos y la historia de The Vanishing Hitchhiker. Yo había escuchado las historias de crecer. Todo el mundo tenía una chica pálida y vestida de blanco que aparecen en el lado de la carretera en la noche, ojeando un paseo. Si usted se detuvo a recogerla, ella diría que ella necesitaba llegar a casa y ella le dará una dirección. Pero antes de que la alcanzó, ella había desaparecido, dejando solo el tenue aroma de lirios y una sensación de pavor. Nunca lo creí. Al menos, no hasta la noche en que la vi. Era tarde, casi medianoche, cuando me encontré conduciendo por la carretera 13. Yo había tomado un giro equivocado de volver de un concierto en Jackson, y mi GPS era inútil en las zonas muertas que cubrían la zona. La carretera estaba totalmente a oscuras, la única luz que viene de mi coche los faros y el débil resplandor de la luna. La radio era estático, así que conduje en silencio, el zumbido del motor el único sonido. Y entonces vi en ella. Ella estaba de pie en el borde de la carretera, su pálida figura iluminada por mis faros. Su largo vestido blanco agitó ligeramente en la brisa, su cabello oscuro y ocultando su rostro. Ella no se movió. No me mires. Solo se quedó allí, uno de los brazos extendidos, su dedo pulgar apuntando hacia abajo de la carretera. Mi estómago apretado, mis manos agarrando el volante. No sé por qué me he detenido. Tal vez fue la curiosidad, tal vez algo más profundo, algo que no podía nombrar. Pero como mi coche rodó a un alto, en el aire en el interior parecía crecer más frío, más pesado. Baje la ventanilla del pasajero. ¿Necesitas una Benton? Ella no respondió al principio, solo giró la cabeza lentamente, su rostro viene a la vista. Ella era hermosa pero pálida, sus ojos oscuros, sus labios ligeramente separados, como si hubiera sido atrapado en mitad de la frase. Por favor, dijo ella, su voz suave, casi un susurro, necesito volver a casa. Asentí con la cabeza abriendo la puerta. Ella se deslizó en el asiento del pasajero, sus movimientos elegantes, casi antinatural. El tenue aroma de los lirios de lleno el coche, que se aferran al aire como una memoria. ¿A dónde? Le pregunté, mi voz suena demasiado fuerte en el espacio confinado. Ella vaciló, luego me dio una dirección que no se reconocen, en algún lugar fuera de un lado de la carretera. Ya había pasado un par de kilómetros a la espalda. Sus manos descansaban en su regazo, sus dedos pálidos y delicados, su mirada fija hacia adelante. Mientras conducía, el silencio se extendía entre nosotros, pesado y opresivo. Ella no dijo mucho, solo un par de palabras aquí y allí. Me daba las gracias por pasarte, para ayudar a Su. Su voz era suave, casi musical, pero envió escalofríos por mi columna vertebral. El bosque creció más denso, el estrechamiento de la carretera, la oscuridad pulsando en torno a nosotros. Mi faros apenas traspasado las sombras y el aire parecía crecer más frío con cada milla. «Estamos cerca», dijo ella de repente, su voz sorprendente en la tranquilidad. Me fijé en ella, me agarré en la rueda de apriete. Su expresión no había cambiado, su mirada todavía fija en la carretera. Pero había algo en su voz, un toque de tristeza o el miedo.
El desvío apareció a la vista un estrecho camino de grava de corte a través de los bosques. Yo retardado, el crujido de los neumáticos sobre las piedras sueltas como he seguido el camino más profundo en la oscuridad. Los árboles se elevaban sobre carga, sus ramas nudosas trenzar como esqueléticas manos. La dirección de un viejo, el desmoronamiento de la granja, su Windows oscuro, su porche caídos bajo el peso de los sanos. Para el coche, el motor al ralentí, el silencio ensordecedor. «Esto es», dijo ella, su voz apenas audible. Me volví hacia ella, mi corazón latía más rápido, pero ella se había ido. El asiento del pasajero estaba vacía, el tenue aroma de los lirios persistente en el aire. La puerta no había abierto, el cinturón de seguridad aún abrochado, pero ella estaba en ninguna parte ser visto. Se establece en el pánico como me encontré fuera del coche, mi linterna de corte a través de la oscuridad. Grité, mi voz temblando, pero la única respuesta fue el susurro de las hojas y el lejano grito de un pájaro nocturno. Me acerqué a la casa, los escalones de madera que crujía bajo mi peso. La puerta estaba ligeramente entreabierta, revelando un interior envuelto en la sombra. Me empujo a abrir. La luz de la linterna haz bailar a través de descamación de papel pintado y muebles rotos. El aire en el interior estaba más fría de lo que debería haber sido, el aroma de los lirios más fuerte. En el otro extremo de la habitación, una foto sentado en un polvoriento manto, una mujer joven en un vestido blanco, su cabello oscuro enmarcando su rostro pálido. Fue ella. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral como me acerco, mi aliento visible en el aire helado. La fecha en la foto del cuadro era desde hace décadas, demasiado tiempo para que la mujer que había recogido estara aún con vida. Como me aparto, los murmullos comenzaron. Débil al principio, luego más fuerte, roscado a través del aire como un coro de voces más allá de mi entendimiento. La linterna parpadeó, el haz de atenuación, y en la esquina de la habitación la vi. Ella se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los míos, su expresión ilegible. Se movían sus labios, pero ningún sonido salió, los susurros de crecimiento más fuerte, ahogando mis pensamientos. Me encontré. El coche rugió a la vida como se me aceleró el regreso por el camino de grava, la casa de desaparecer en la oscuridad detrás de mí. El aroma de los lirios se aferró a mí, los susurros haciendo eco en mis oídos mucho tiempo después de haber dejado el bosque. No conduzco por la autopista 13 más, pero a veces, tarde en la noche, veo un poquito de ella en mi espejo retrovisor, una pálida figura en blanco, sus ojos oscuros mirando, esperando. The Vanishing Hitchhiker no es solo una historia. Ella es real. Y ella todavía está hacia afuera allí buscando a alguien a su casa. La luna de sangre rituales. El desierto alrededor de Canyon Red Rock, Nevada, fue un lugar de belleza austera, sus acantilados brillante carmesí bajo el sol poniente. Pero bajo la luz de la luna de sangre, se convirtió en algo completamente distinto, un lugar lleno de sombra y de silencio, donde el mismo aire parecía el zumbido de energía invisible. Yo había escuchado las historias de crecer, cuento susurro alrededor de las fogatas sobre el culto que se reunieron en el canon una vez cada luna de sangre. Se habló de extraños rituales, misterioso canto, desapariciones y que nunca se explico, pero nunca he creído en ellos. No hasta la noche. Mis amigos y yo estábamos en un viaje por carretera, nuestra última aventura antes de la universidad, disperso por todo el país. Decidimos acampar cerca de la barranca, atraído por la promesa de una vista sin obstáculos de la luna de sangre. El camping estaba a millas de la ciudad más cercana, aislado y en silencio, excepto por el ocasional crujido del viento. La luna de la rosa, como nos sentamos alrededor del fuego, su rojo resplandor de fundición de una extraña luz sobre el paisaje rocoso. Fue hermoso, surrealista e inquietante a la vez. Como la noche se profundizó, la temperatura cayó, el silencio de crecimiento más pesado, más opresivo. Eso es cuando escuchamos el canto. Era débil al principio, llevado por el viento, un bajo rítmico murmullo que envió escalofríos por mi columna vertebral. Mis amigos se reían de ella, bromeando acerca de historias de fantasmas y leyendas de la zona, pero no podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados. La curiosidad pudo más que nosotros. Armados con linternas, hemos seguido el sonido, nuestros pasos crujiendo sobre el suelo rocoso. El canto creció más fuerte a medida que nos acercamos a un camino estrecho que la herida más profunda en el canon, el rojo de la luz de la luna proyectando largas sombras contra los acantilados. El camino terminaba en un gran claro,
su centro dominado por una imponente formación rocosa que parecía casi antinatural, sus escarpadas agujas de alcanzar el cielo como garras, un círculo de figuras que estaban de pie alrededor de él, sus formas envueltas en negro, con sus rostros ocultos, se movieron al unísono, sus cantos subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. Hemos agachado detrás de una roca, el aire lleno de tensión. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena se despliegan, las cifras balanceándose como si atrapado en un trance. En el centro del círculo había un altar, su superficie manchada de oscuro, su propósito escalofriantemente claro. Una de las figuras dio un paso hacia adelante, levantando sus brazos al cielo. El canto se detuvo, el silencio ensordecedor, solo roto por el sonido del viento. La figura comenzó a hablar, su voz baja y resonante, haciendo eco a través del canon. Bajo la luna de sangre, hacemos un llamado a los antiguos, aceptar nuestra oferta y nos conceda su poder. Yo no entendía las palabras, pero el tono era inconfundible de declararse reverente y se rellena con un oscuro propósito. Los demás se unieron, sus voces que se mezclaban en un inquietante coro que envió escalofríos por mi columna vertebral. Y entonces vi en ella. Una mujer joven fue llevado hasta el altar, sus manos atadas, su rostro pálido y manchado de lágrimas. Ella luchó, sus apagados sollozos haciendo eco a través del canon, como las figuras apretó su agarre en sus brazos. Me sentía enfermo, mi pecho se aprieta como me di cuenta de lo que estaba por suceder. Tenemos que hacer algo, susurré, mi voz temblando. Mis amigos vacilo, miedo grabada en sus rostros. Pero no podía estar de pie y mirar. Salí de detrás de la roca, mi linterna de corte a través de la oscuridad. «¡Hey!», grité, mi voz temblando. «Déjala en paz». El canto se detuvo, las cifras de inflexión en unísono para mirarme a la cara. Sus movimientos eran lentos de forma deliberada, sus rostros ocultos bajo la oscuridad de las capuchas. El ambiente se volvió más frío, el rojo resplandor de la luna fundición de una extraña luz sobre el claro. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz baja y hueco. Mis amigos se unieron a mí, sus linternas creación de la superposición de haces de luz que parpadeaba en contra de las paredes de roca. La mujer joven en el altar volvió su rostro banado en lágrimas hacia nosotros, sus ojos se llenan con una mezcla de esperanza y miedo. Las cifras no se movió primero, su silencio pesado y sofocante. Y entonces comenzaron a cantar otra vez, sus voces en aumento, el ritmo más frenético, más intenso. El suelo tembló bajo nuestros pies, un ruido sordo que creció más fuerte, más violento. La imponente formación rocosa que se parecía a pulso, su superficie ondulante como vivos, sombras estirado y torcido, y de sus formas no naturales, sus movimientos irregulares. Ejecutar la mujer en el altar susurro, su voz apenas audible sobre el canto. Las cifras comenzó a avanzar, sus formas alargándose, sus mantos de la disolución en los jirones de sombra. Sus rostros de lo poco que he podido ver ya no eran humanos, sus características distorsionadas, sus ojos ardiendo como brasas. Le dio la vuelta y huyó, el aire espeso con el sonido del canto y la baja, gruñidos guturales que parecían venir de todas partes a la vez. El camino se retorcía y giraba, el rojo de la luz de la luna casting misteriosas sombras que bailaban y parpadeo. El canto nos siguió, haciendo eco a través del canon, crecimiento más fuerte, más cerca. El suelo debajo de nosotros parecían estar vivas las rocas de cambio de marchas, el viento aullaba a través de los estrechos pasajes. Cuando finalmente nos topamos de vuelta al campamento, el canto se detuvo, el silencio tan repentina como era ensordecedor. La luna todavía brillaban de color rojo, pero el peso opresivo en el aire había levantado, sustituido por un escalofriante silencio. Hicimos las maletas y dejó sin habla la memoria de lo que había visto a fuego en nuestras mentes. El rostro de la mujer me perseguía, ella susurro suplica haciendo eco en mis oídos, mucho después de que nos había dejado el canon detrás. Nunca volví a Red Rock Canyon, pero a veces, en las noches cuando la luna brilla de color rojo, escucho el cantar de nuevo, tenue y distante, roscado a través del viento. Y sé que la luna de sangre rituales es tan lejos de terminar. La cabana en Blackwood Bosque. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana, una oportunidad para mí y mis tres amigos más cercanos, Tyler, Emma y Rachel, para escapar del ruido de la ciudad y volver a conectar con la naturaleza.
Tyler había encontrado la cabina en línea enclavado en Blackwood Bosque, Vermont. Parecía idílico en las fotos, rústico pero acogedor, rodeado de pinos y naturaleza virgen. El coche fue largo, las estrechas carreteras sinuosas más en el bosque, la célula atenuación decenal hasta que desapareció por completo. Por el momento en que llegamos, el sol se estaba poniendo, arrojando un resplandor dorado sobre los árboles. La cabina estaba en el borde de un pequeño claro, su exterior de madera desgastada pero resistente. Un tenue olor a pino y tierra húmeda llenó el aire. «Esto es perfecto», dijo Emma, su sonrisa brillante como ella salió del coche. Rachel rompió un par de fotos con su cámara, haga clic en cómo ella capturó la cabina y el bosque de los alrededores. En el interior, la cabina era tan bonita como las fotos que había prometido. Una chimenea de piedra dominaba la sala de estar, su hogar se apilan con los registros. La cocina era pequeña pero funcional, y los dormitorios en el piso de arriba eran acogedoras, cada una con una vista del bosque. Se sentía como un lugar congelado en el tiempo, sin tocar por el mundo moderno. Esa noche, encendimos un fuego y abrió una botella de vino, riendo y compartiendo historias como las llamas crepitaba. El bosque de fuera estaba en silencio, el tipo de tranquilidad que se sentía casi antinatural. Pero no creo que mucho de ello. No. No fue hasta la segunda noche que las cosas comenzaron a sentir apagado. Pasamos el día de senderismo, la exploración de los senderos que serpenteaban a través del bosque. En el momento en que regreso a la cabina, el sol se sumerge por debajo del horizonte, el cielo pintado en tonos de naranja y púrpura. Como nos instalamos en la tarde, Tyler di cuenta de algo extraño. ¿Alguien entra en el cobertizo?, preguntó, su frente arrugada. Nos estrechamos nuestras cabezas. Ninguno de nosotros había incluso pensado para comprobar la pequeña estructura detrás de la cabina. Tyler tomó una linterna y salí fuera, su silueta brevemente iluminado en contra de los árboles antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. La puerta estaba abierta, dijo, su voz baja, y hay cosas allí. Esas cosas. Rachel le preguntó, con su cámara preparada para captar lo que él significaba. Tyler asintió con la cabeza. Como herramientas, pero el viejo, Rusty, y hay una caja llena de huesos. Creo que son los huesos de los animales, pero, ¿por qué iba alguien a mantenerlos en una caja? Emma terminado, su voz tenida con inquietud. Decidimos bloquear la lenera y lo puso fuera de nuestras mentes para convencer a nosotros mismos, solo era un remanente de la cabina del propietario anterior. Pero el malestar se quedó, una sutil tensión que se volvía más pesado a medida que avanzaba la noche. Me desperté en el medio de la noche para un sonido fuera suave, deliberada pasos crujiendo sobre el suelo del bosque. Mi corazón latía como me esforcé para escuchar, mi aliento captura de cuando escuche de nuevo. No era un animal. Los pasos eran demasiado lentos, demasiado medido. A la mañana siguiente, Tyler encontró los aranazos. Estaban en la cabina de la puerta de atrás, de largo, puntiagudas, a las marcas que le habían sacado la madera. Debe de haber sido un oso, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Los osos no se rasque como que, Rachel murmuró, sacando una foto de las marcas, y nos han escuchado. Hemos intentado sacudirse el malestar, pero el bosque parecía diferente ahora. Los árboles se sintió más alto, sus sombras más largo, más oscuro. El aire era más pesado, más frío, a pesar de que el sol del verano. Y luego hubo silencio, una quietud tan profundo que presiona contra nosotros silenciar todos los sonidos, excepto la nuestra nerviosos susurros. Esa noche, como la luz se desvaneció, Emma encuentra el tótem. Estaba colgando de un árbol más allá del claro, un crudo figura hecha de palos y laguita, su forma se asemeja a la de una persona con los brazos extendidos. Trozos de piel y plumas se aferraba a ella y la tenue olor de la descomposición emanaba de su superficie. ¿Qué diablos es esto?, preguntó ella, sosteniéndola con un palo. «Poner de nuevo», dijo Rachel, su voz aguda. «No tocar». Emma dejó caer el tótem, su rostro pálido. Nos quedamos en un silencio incómodo, el peso de la selva pulsando en torno a nosotros. Tyler se rompió la tensión, lo que sugiere que la cabeza de nuevo en el interior y cierre las puertas. Ninguno de nosotros argumentó. Esa noche, los ruidos de vuelto. Empezaron como tenues susurros, roscado a través del aire como voces distantes, llevado por el viento. Luego vinieron los pasos, mas esta vez, dando vueltas a la cabina con paso lento, deliberado movimientos.
El fuego de la chimenea crepitaba, fundición de parpadeo de sombras en las paredes como nos amontonados en la sala de estar. ¿Qué pasa si alguien ahí fuera? Emma susurró, su voz temblando. Nadie está ahí fuera, dijo Tyler, a pesar de que sus nudillos estaban blancos como la atenazo el fuego de póker. Los pasos se detuvo de repente, el silencio tan completo que hizo que mis oídos anillo, y luego un golpe. No era fuerte, solo un pano suave, deliberada golpeteo en la puerta. 3 golpes seguido por el silencio, luego 3 más. No nos mueve, no respira, los ojos fijos en la puerta. El golpeteo se detuvo, pero la tensión en la habitación era sofocante. Y luego, la parte de atrás de la puerta crujió abierto. Tyler saltó a sus pies, el fuego de póker en alto como la puerta giró lentamente hacia el interior. El ambiente se volvió más frío, las sombras más oscuras y los susurros de vuelto, más fuerte ahora, la superposición, la enhebrar a través de la habitación como el humo. Una figura entró en el umbral. Era alto, su forma retorcida y poco natural, su rostro oscurecido por una marana de ramas y musgo. Sus ojos brillaban débilmente en la penumbra, 2 pálidos orbes que ardían a nosotros. Corrimos. Os. El bosque parecía vivo mientras corríamos a través de ella, los árboles cambio, las sombras de estiramiento, los susurros que nos sigue. Yo no miro atrás, no podía, el sonido de los pasos demasiado cerca, demasiado fuerte. Por el momento en que llegamos al coche, mi pecho estaba apretado, mi respiración irregular. Hemos dejado todo detrás de la cabina, nuestras bolsas, incluso Rachel de la cámara. Nos dirigimos hasta que salió el sol, el bosque finalmente cae lejos detrás de nosotros. No sé lo que vimos esa noche o lo que quería. La cabina está todavía allí, oscuro, silencioso centinela en el corazón de Blackwood Bosque. Y a veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio. Nunca me voy a ir de nuevo, pero yo sé algo que todavía está esperando allí, escondido entre los árboles. La sirena de la Alameda. La costa, cerca de Ocean View, California, era un lugar de belleza austera, acantilados que se hundió en inquietas olas, el aire pesado con la sal y los gritos de las gaviotas. Era un lugar que había visitado infinidad de veces, atraídos por su prima de energía indomita, pero yo nunca había escuchado la canción hasta la noche. Yo era un biólogo marino, parte de un equipo de estudio de los efectos del cambio climático sobre el ecosistema local. Nos gustaría establecer una pequeña estación de investigación de cerca de los acantilados, de nuestros días que paso en la catalogación de los datos y observar la abundante vida bajo las olas. Fue agotador, pero cumpliendo con el trabajo, y a menudo me quedaba hasta tarde, arrullado por el sonido rítmico del accidente del océano. La primera vez que la escuché me quedé solo, el resto del equipo después de haber ido a la cama. La luna colgaba abajo sobre el agua, su reflejo ondulante de las olas, la fundición de los acantilados en un pálido resplandor. Me había sentado en el borde del acantilado, mirando al mar, cuando el sonido se desvió hacia mí. Fue suave al principio, una tenue melodía de enhebrar a través de la colisión de las olas. No era como nada de lo que yo había oído antes, inquietante y hermosa, llena de un dolor que hizo que mi pecho apriete. Me esforcé para escuchar, mi aliento de la captura como la canción creció más fuerte, más claro, envolver alrededor de mí como una suave marea. Por un momento pensé ver algo en el agua, una pálida figura, movimiento justo debajo de la superficie, su forma indistinta pero indudablemente existe. Parpadeé y se había ido. Volví a la estación, la melodía aún persiste en mi mente como el eco de un sueño que no podía recordar. No he mencionado a los demás. Se sentía privada, ya que aunque se habla de que podría romper su frágil belleza. La noche siguiente, hoy de nuevo. Esta vez, no estaba sola. Rachel, uno de mis colegas, se había unido a mí en el acantilado, con los ojos fijos en el horizonte como hemos visto el sol de inmersión bajo el agua. La canción comenzó como antes, débil y distante, enhebrar a través de la colisión de las olas. Me miro a Rachel, esperando que ella comentario, pero su cara era de holgura, sus ojos, su respiración poco profunda. ¿Oyes eso? Susurro, su voz temblando. Asentí con la cabeza. ¿Qué es? Ella no respondió, su mirada fija en el agua. He seguido sus ojos, mi corazón se salta como la vi de nuevo, una cifra por debajo de las olas, su forma más clara ahora. Era humanoide, su pálida piel brillando débilmente en la luz de la luna, su cabello largo que gira alrededor de ella, como las algas marinas.
Su rostro era borroso, oscurecido por el agua, pero sus ojos se queman en mí, llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. La canción se hizo mayor, su melodía de tejido a través del aire, tirando a algo profundo dentro de mí. Rachel se puso de pie, sus movimientos lentos, de forma deliberada, como si estuviera en un trance. «Rachel», me llamo, pero ella no respondió. Ella caminó hasta el borde de los acantilados, sus pasos vacilante, con los brazos extendidos. Mi estómago cayó como me di cuenta de lo que estaba haciendo. «Rachel, detente», grité, agarrando su brazo. Ella se volvió hacia mí, sus ojos desenfocados, sus labios moviéndose como si de cantar con la melodía. Su voz era débil, apenas audible, pero las palabras no tenían sentido en un idioma que no podía entender, pero de alguna manera se reconoce. Tiré de la espalda, el hechizo de ruptura como la canción se detuvo bruscamente. Ella parpadeó, su aliento enganchar, su expresión cambio de confusión para el miedo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella susurró. Yo no tengo una respuesta. El siguiente par de noches, la canción volvió, creciendo más fuerte, más insistente. Cada vez, la figura de debajo de las olas se acercó más, su forma más clara, sus características más inquietantes. No era humano, no del todo, pero era una belleza terrible, fue un magnetismo que era imposible resistirse. Los otros empezaron a escucharlo. Nuestro pequeño equipo, una vez centrado y conducido, se fracturó. Cada uno de nosotros está dibujado en la canción en nuestro propio camino. Marcus, nuestro investigador principal, comenzó a pasar horas en la orilla del agua, sus ojos de cristal, sus notas abandonado. Lily, nuestro técnico, comenzó a tararear la melodía bajo su aliento, sus dedos trazando patrones en la arena. Y, a continuación, Marcus desaparecido. Hemos encontrado sus huellas que conducen a la del agua, la arena perturbado como si él hubiera estado en. Su equipo se quedó atrás, incolume, su cuaderno abierto a una página llena de frenética garabatos, símbolos y formas que parecían olas y de los ojos, más y más. La noche después de que Marcus se desvaneció sonaba con la figura. Se puso de pie en el borde de mi conciencia, su canción de envolver alrededor de mí, tirando de mí más profundamente en la oscuridad. Sus ojos se quemaron en la mía, su voz roscado a través de mis pensamientos me llenó de un anhelo que no podía nombrar. Cuando me desperté, mis mejillas estaban mojadas de lágrimas. ¿Sabía que tenía que salir? Rachel y Lily fueron vacilantes, sus rostros pálidos, sus movimientos lentos, como si la canción se había escurrido ellos de la energía. Pero el miedo de lo que podría suceder si nos quedamos fue suficiente para convencerlos. Estamos de lleno en el silencio, el peso de Marcus, por su ausencia presionando hacia abajo sobre nosotros, la melodía todavía débilmente roscado a través del aire. Cuando salimos, la canción se hizo mayor, su belleza inquietante de llenar el coche, roscado a través de nuestras mentes. He mirado en el espejo retrovisor y vio de pie en el acantilado, su pálida figura iluminada por la luz de la luna, sus ojos fijos en nosotros. Todavía puedo escuchar la canción, a veces tenue y distante, llevado por el viento. Lo que me sigue, pasando a través de mis sueños, tirando a algo profundo dentro de mí. No sé lo que quiere o por qué nos eligió a nosotros, pero sé esto. La sirena de la llamada es algo que no se puede escapar. ¿Y está esperando por mí para volver? La maldición del collar de esmeraldas. El collar de esmeraldas que brillaban en la luz tenue de mi abuela Atiko, sus piedras verdes de la captura del resplandor tenue de un solo polvo de la bombilla. Se apoyaba en un adornado cofre de madera, ubicado en una cama de terciopelo negro, como si estuviera esperando a que me encuentres. Yo debería haberlo dejado allí, pero la curiosidad es una cosa peligrosa. Mi abuela había fallecido un mes antes y era mi a ordenar a través de sus pertenencias. Su casa en Charleston, Carolina del Sur, fue un extenso victoriana raíces, sus pasillos llenos de antigüedades y reliquias de una vida bien vivida. El Atiko, sin embargo, siempre había estado fuera de los límites. Ella nunca había explicado por qué. Solo dijo que algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. El collar era hermoso, sus piedras y vividos hipnótico, establecido en el intrincado filigrana de oro. Pero como he creído en ella, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, el aire en el Atiko cada vez más frío. Por un momento creí oír un susurro suave y débil, roscado a través del silencio. «Tómalo». «Ta». Me sacudió el malestar y se metió el collar en mi bolsillo. Se sentía más pesado de lo que debería haber, su peso presionando contra mí,
como yo descendió el crujido de las escaleras. Me puse el collar por primera vez en casa de mi abuela memorial, queriendo honrar su memoria. Tan pronto como me entrelazadas alrededor de mi cuello, una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de calor y frío, como si el collar estaba vivo. Yo lo atribuyo a los nervios y empujo el pensamiento a un lado. Pero los sueños comenzó esa noche. Yo estaba de pie en una habitación oscura, el aire espeso y sofocante, el tenue aroma de las rosas y la decadencia se aferran a las paredes. Una mujer que estaba delante de mí, su rostro pálido y anguloso, sus ojos sombreados y hueco. Ella llevaba el collar, sus dedos acariciando las piedras como ella susurró palabras que yo no podía entender. Cuando me desperté, la habitación estaba fría, el collar alrededor de mi cuello, sus piedras brillantes débilmente en la luz de la luna. Mi piel donde toco el oro sentía caliente, como si hubiera sido quemado. En los próximos días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Sombras parpadeaba en los bordes de mi vision, la partida de distancia cuando me volví. Los objetos de la casa se movió por su cuenta una corredera de cristal a través de la mesa en un marco de caída sin previo aviso. Y luego estaban los susurros, suave e insistente, roscado a través del aire cuando estaba sola. Darle la espalda. Trate de ignorarlo, convencí de que era solo mi dolor jugando trucos en mí. Pero los sueños peor. La mujer apareció cada noche, su presencia más viva, ella susurra más urgente. Ella no estaba sola nunca más. Sombras que la rodeaban, sus formas indistintas pero amenazantes, sus ojos ardiendo con una luz artificial. Darle la espalda, dijeron ellos, sus voces superpuestas, llenando mi cabeza con un peso asfixiante. Empecé a investigar el collar, desesperado por respuestas. Mi abuela había mantenido un registro meticuloso, sus revistas lleno de notas acerca de su colección. He encontrado una sola entrada sobre el collar, enterrado debajo de las pilas de papel amarillento. Había sido un regalo transmitido a través de generaciones procedentes de la maldición de la familia en Inglaterra. La mujer que la primera propiedad que había muerto en circunstancias misteriosas, sus últimas palabras registradas en el diario, no es la mina de mantener. El collar había sido vinculada a una serie de tragedias, muertes, las desapariciones, la locura. Cada propietario reclamó a escuchar susurros, para ver las sombras, a sentir una presencia viendo. El último propietario antes de que mi abuela había arrojado en el mar, solo para que vuelva a aparecer en su caja de joyería una semana más tarde. Traté de quitármelo, pero el cierre no se movió. Era como si el collar se había fundido con mi piel, su peso creciente más pesado con cada día que pasa. Los susurros se convirtieron en gritos, llenando mi cabeza, ahogando mis pensamientos. Darle la espalda. Darle la espalda. Desesperado, volví a la bujardilla, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna manera de deshacerme del maldito objeto. Como he buscado, los murmullos crecieron más fuerte, más frenético, el aire alrededor de mi gruesa con el frío y el temor. Y entonces vi en ella. La mujer de mis sueños se sitúa en el extremo más alejado de la bujardilla, su forma de parpadeo como un moribundo que llama. Sus ojos se quemaron en la mía, sus dedos, alcanzando el collar. «Es mío», dijo ella, su voz hueca eco. «Usted tomo. Usted tiene que dar vuelta». Yo arranqué en el cierre, mis dedos temblorosos, el metal abrasador contra mi piel, las sombras en el desván cambiado, cerrando en torno a mí, sus voces un rugido ensordecedor. Darle la espalda. Con un último, desesperado de extracción, el cierre se rompió, el collar de caer al suelo con un fuerte golpe. De la sombra surgió de la mujer, la forma de la disolución en el humo llegó a la esmeralda piedras. El aire se llenó de un grito ensordecedor y luego silencio. Cuando abrí los ojos, el collar se había ido. Me fui a la casa de noche, abandonando todo, incapaz de soportar la idea de quedarse. La finca se vendió, las ganancias donadas a la caridad, y nunca he mirado atrás. Pero los sueños no se han detenido. Todavía veo a ella, de pie en las sombras, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros enhebrar a través de la oscuridad. «Es mío», dice ella, y me voy de nuevo para él.